ya está referido a las patologías colónicas. Vamos a hablar sobre la enfermedad diverticular del colon. Primero a ver unas definiciones. ¿Qué es un divertículo? Un divertículo, acá tenemos un ejemplo, es una herniación de la mucosa del intestino grueso. Una herniación es una protrusión o salida de tejido que se produce por esta causa. Vean el punto central, las flechas que se dirigen a todos los lados indica aumento de presión dentro de la luz del colon. Entonces, a esto vamos a llamar divertículo. ¿Qué es la diverticulosis? La enfermedad en la cual se van a presentar múltiples divertículos, la cual, como dice acá, puede ser sintomática o asintomática. Esta es una definición en cualquier segmento del cuerpo. Cuando esta patología compromete al colon, vamos a denominarla como enfermedad diverticular del colon. Y es de importancia clínica, tomando en cuenta, uno, la clínica que se va a presentar y otro, las posibles complicaciones. Así se ve la estructura de la mucosa del colon. Este es un divertículo. Aumentó la presión dentro del colon y hubo una herniación de la mucosa que puede en algún momento, como un saco, una bolsa, formarse de esta manera y poder presentar contenido en su interior. ¿Qué otro divertículo conocen? ¿Del cual alguna vez ya hemos hablado? El divertículo de Meckel. ¿Dónde está? Es una anomalía patológica cuando existe lo que es la unión del cordón umbilical con lo que es el intestino. No. ¿Dónde se encuentra el divertículo de Schenker? En el esófago. Cuya fisiopatología es la misma, el aumento de presión dentro de la luz, en este caso, en el Schenker, del esófago, acá de lo que es la mucosa del estómago, del colon. Acá tenemos un divertículo vacío, no tiene nada en su interior. En cambio, acá tenemos un divertículo que ya tiene contenido. Se llenó esa bolsita de algo. ¿Qué creen que sea ese algo? Restos de heces fecales o alimentos mal digeridos, ¿no? Indica que los divertículos siempre apuntan hacia el lado mesentérico, hacia el borde mesentérico. Su número muy variable. Puede haber un divertículo único o ser cientos de divertículos, con un tamaño también variable dependiendo del aumento de presión que tenga el interior del colon, que puede llegar hasta 10 milímetros. O sea, 1 centímetro, no, 10 milímetros. Estamos hablando de divertículos que pueden ser desde 1 milímetro, muy pequeñitos, hasta imperceptibles, hasta divertículos grandes como estos, que pueden llegar a llenarse de contenido colónico. A un divertículo invertido se lo llama pólipo. ¿Cómo podemos designar un pólipo? Imagínense que el techo de esta habitación es la pared superior del colon. El data que está colgando ahí es un pólipo. Y ese tubo negro que lo sostiene es el cuello del pólipo. Es como un foco que cuelga de un techo, un divertículo, pero hacia el otro lado se llama pólipo. ¿Cómo se ven los pólipos? De esta manera. Esta es una colonoscopía en un paciente con una preparación adecuada para hacer la colonoscopía. Sabemos cómo se debe preparar un paciente, ¿no?, para una colonoscopía. Debe estar en ayunas, debe recibir enemas,
Todo para limpiar la luz colónica y que no se vean restos de heces, sino que se vea la mucosa como tal. Acá vemos estos huequitos, orificios. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 divertículos de distinto tamaño en una porción de tejido de la mucosa de colon bastante estrecha. ¿Cuál es la patogenia? ¿Cuál es la etiología? ¿Por qué se presentan los pólipos? Los divertículos. Multifactorial. Múltiples factores. No hay uno solo. O sea, si el paciente te pregunta por qué tengo esta enfermedad de los divertículos, hay que indicarle que la etiología tiene varios factores. Uno, factores intrínsecos propios de la pared del colon. Mucosa inflamada por una patología previa, por ejemplo, colitis, procesos infecciosos, inflamatorios que comprometan al colon, alguna patología previa que haya meritado un tratamiento de orden quirúrgico. O sea, tenemos múltiples circunstancias que pueden llegar a debilitar la pared del colon y ser esta la causa para la alteración de la estructura de la pared. Luego tenemos motilidad anormal. Puede haber aumento o disminución de la motilidad. Un aumento exagerado o una disminución también exagerada de la motilidad intestinal que va a producir o que se va a convertir más bien en otro factor sumado a los previos. Tenemos a los factores ambientales, donde principalmente estamos hablando de cuestiones de orden dietética y factores de tipo hereditario. O sea que esta patología se hereda. Para hacer un recuerdo anatómico, la pared del colon está compuesta de capas longitudinales que se llaman las tenias colónicas, capas longitudinales y otras circulares, que cuando se produce la contracción, el peristaltismo colónico, se forman estos pliegues como de un acordeón. Entonces, cuando se tiene esta contracción de los pliegues en cada proceso de peristaltismo colónico, con mucosa ya dañada previamente, podemos tener engrosamiento de los pliegues, donde se observa que solo se han engrosado, han aumentado de grosor, no hay alteración como hiperplasia o hipertrofia. ¿Y por qué se ha engrosado la pared? Acá tenemos uno de los datos importantes en cuanto a la etiología, la presencia de una enzima, el inhibidor tisular de las metaloproteínas. También tenemos depósito de elastina en las fibras musculares y sobre todo patología relacionada con el colágeno tipo 3, donde va a haber un aumento del colágeno. ¿A qué viene todo esto? Puede ser un dato, dirán, hasta irrelevante, pero debemos tomar en cuenta que esta patología de los divertículos se relaciona con enfermedades que tienen una importante relación con el colágeno. ¿Cuál conoce? ¿Qué se llaman? Colágenopatías. Las más importantes: el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan y la esclerodermia, entre otras. Pero estas son las tres patologías que se van a relacionar con mayor frecuencia con la presencia de divertículos. Porque si hacemos una retrospección respecto a un conocimiento previo, el aumento de colágeno va a producir las patologías que se llaman colágenopatías, y donde la alteración se resume en lo que se conoce como enfermedades del tejido conjuntivo. Y esto conoce, ¿verdad? ¿Qué es la enfermedad de Ehlers-Danlos? O el síndrome de Ehlers-Danlos. A ver, alguien hágame un resumen.
lo conocen? Esclerodermia. Sí, me dicen. Pero ahora, a ver, explíquenme. La producción excesiva del elastina en la piel, lo que produce una elasticidad de la piel mayor al uso. ¿Han llevado esto? Esclerodermia. ¿Han llevado el Ehlers-Danlos, el Marfan y la esclerodermia? ¿En qué materia se lleva? El Reumatología. reuma. ¿Han llevado? Solo el último. ¿Seguro? Sí, el último. Porque esta situación de las patologías del tejido conectivo están catalogadas dentro de las enfermedades autoinmunes del ámbito de la reumatología. Fuera de la artrosis, artritis reumatoide, artritis goutosa, artritis séptica. En segundo lugar, en importancia están estas. Y no crean que estas enfermedades son excepcionales o raras. Hay casos relativamente frecuentes. La primera imagen nos muestra el síndrome de Ehlers-Danlos. En resumen, esta patología se caracteriza por hiperlaxitud de la piel. La piel es más laxa, más elástica de lo normal. Esa fotografía no tiene nada de arreglo, no es Photoshop, es real, donde la persona puede llegar a jalar, ya se vale el término, su piel, estirarla hasta niveles que cualquier persona sana no podría hacer. Esta otra imagen es la del síndrome de Marfan, donde se tiene una alteración en la relación que existe entre los distintos segmentos corporales. Extremidades muy largas en relación a un tronco que está con alteración anatómica, deforme, la cabeza muy grande en relación también al tórax, algo parecido a lo que sucede en el gigantismo, en la acromegalia. Y la imagen del centro nos muestra la esclerodermia. ¿Por qué en esa imagen los dedos están azules? ¿Qué representa? Cianosis distal. Eso me respondería alguien que está pues llevando semiología y que acaba de aprender qué es una cianosis. Yo les pregunto, ¿qué relación tiene la esclerodermia con esa imagen donde se ven los dedos azules? Respóndeme como alumnos de noveno semestre. ¿A qué se refieren esos dedos? ¿A qué representan esos dedos azules? Y no es porque sea el color de moda, ¿no ve actualmente? ¿Qué dicen? A ver, alguien responda, pues, salgan el honor del curso. Es una de las características que tiene la enfermedad como tal, se llama esclerosis sistémica progresiva. ¿La conocen así? Esclerosis sistémica progresiva. Es una enfermedad sistémica que se caracteriza por la esclerosis, el endurecimiento de tejidos. Todos los tejidos laxos, blandos, se endurecen. El corazón, riñones, aparato digestivo, se endurecen, pues se llama esclerosis sistémica progresiva, porque poco a poco va comprometiendo el organismo. Y una de sus variantes es la esclerodermia. En la esclerodermia tenemos esos dedos azules que representan al fenómeno de Raynaud. ¿Lo conocen? ¿Y por qué no responden entonces? Es que, chicos, me preocupa que a esta altura no sepan qué es una esclerodermia o que no sepan qué es un fenómeno de Raynaud. ¿Cuántas fases en el fenómeno de Raynaud? ¿Cuáles? Son tres. ¿Te acuerdas? Más o menos me acuerdo, pero es las fases por las que va cambiando la tonalidad de las puntas de los dedos. Sí. Pero no me acuerdo cómo pero primero va blanco, o sea, la mitad de los A nivel de los dedos, sí. Estás bien. Va en base a la coloración, al cambio de coloración de la piel. Primero, si no me acuerdo, es blanco, rosado y luego va azul, que es dependiendo el grado
La primera fase se llama fase pálida, donde se produce un proceso de vasoconstricción severo y solo la punta de los dedos tienen una tonalidad realmente blanquecina, mucho más llamativo que en un simple caso de anemia. La segunda fase es la fase azulado, fase cianótica. Ahí están los dedos azules o morados. Y la tercera fase es la fase eritematosa, donde luego de un proceso de vasoconstricción severo, que es de las dos primeras fases, se produce vasodilatación. Ya también la sangre circula excesivamente en los dedos y los dedos se ponen rojos y calientes. Esas son las tres fases del fenómeno de Raynaud. ¿Qué tiene que ver con el colon? Si es una patología reumatológica, que al haber cualquiera de estas enfermedades como patologías del tejido conectivo, estas están relacionadas con esto que veíamos antes, el colágeno tipo 3, aumento del colágeno tipo 3. Así que si un paciente tiene alteraciones en la síntesis y metabolismo del colágeno, con presencia de cualquiera de estas enfermedades, puede llegar a presentar diverticulosis colónica. En las alteraciones de la motilidad, ¿qué nos indica toda la alteración de la motilidad intestinal? Está resumida aquí abajo. Hipertonía del colon es lo que va a producir divertículos. Todo el resto es la explicación de fisiopatológica y demás. En resumen, ¿por qué se puede llegar a producir divertículos? Por aumento del tono muscular a nivel de las fibras musculares del colon. Haremos un paréntesis. ¿Qué es el tono muscular? Es el estado de disminución permanente. Es un estado de semicontracción permanente de todas las fibras musculares del organismo. Tanto las fibras musculares estriadas como las fibras musculares lisas. Aunque en un estado de sueño, cuando dormimos, tu cuerpo no se mueve 1 milímetro, pero todos tus músculos están en un estado de semicontracción permanente. Eso se llama tono muscular. Les repito esto, en algún momento ya se les había dado un detalle mucho mayor cuando llevábamos semiología, porque para los alumnos que hacen historias clínicas, hasta para los mismos internos, es muy fácil anotar en la historia clínica tono y trofismo conservados o tono y trofismo disminuidos. Cuando presentan sus historias clínicas, ¿hace cuántas? 2 semanas? No, más. Hace un mes. Me presentaron en una visita a los internos de medicina interna un paciente que se había internado día antes y me reportan con tono y trofismo disminuidos. Y cuando le pregunto, ¿y cómo has evaluado el tono muscular para determinar que tiene hipotonía? No sabe, no contesta. No sabe. Pues es fácil anotar de memoria, pero el hecho de tener un concepto claro y saber qué es lo que estamos anotando, qué es lo que estamos escribiendo, a qué nos queremos referir con esos datos, eso es lo que caracteriza a un buen estudiante. ¿Y qué es el trofismo? El volumen del músculo. Muy bien. El trofismo es el volumen. Si uno hace ejercicios, va al gimnasio, hace pesas, va a tener mayor trofismo muscular que los músculos de las extremidades. Y el tono solamente va a disminuir cuando existe una patología de orden neurológico. ¿Qué pasa en la enfermedad diverticular del colon? Aumenta el tono muscular de las fibras musculares lisas del colon. Y eso es lo que va a ocasionar los divertículos. Dentro de los factores ambientales tenemos a los factores alimenticios. El primer punto nos indica alimentos con poca fibra y mucha carne. ¿Encajamos en eso?
nuestra alimentación usual variada, o sea, lo que llamamos dieta variada, que es la que consumimos en casa usualmente, tiene poca fibra y somos privilegiados por el hecho de que podemos llegar a consumir carne, digamos, de una manera continua. Tal vez no todos los días, pero de los 7 días de la semana, más de la mitad son con carne, de cualquier tipo, no solamente de carne de res. Así que por el solo hecho de la alimentación, a la cual estamos acostumbrados desde que empezamos a comer, cuando éramos bebés, nada raro que la mitad de nosotros aquí tenga divertículos. Y ni nos hemos enterado, porque tenemos el principal factor de riesgo ambiental. Obviamente que eso hay que sumar obesidad como otro factor, consumo de tabaco, alcohol, AINES, como de otras patologías digestivas, y el sedentarismo, la falta de ejercicio. No estamos hablando del hecho de hacer trotes y caminatas a las 4 o 5 de la mañana, sino simplemente de hacer un ejercicio rutinario o ocasional. No vivir sedentarios, no estar en una situación en la cual no tengamos ningún tipo de actividad. ¿Ustedes creen que encajamos en eso? ¿Ustedes encajan en eso? No. Porque por lo menos suben 6 o 7 pies para pasar esta clase, a menos que suban en el ascensor. Como que todos hacen cola en el ascensor. ¿Cuándo han subido las gratis? Como todos, yo creo que la primera vez han subido, que yo también he subido, el primer día he subido los 7 pisos. ¿Por qué? No me di cuenta que había ascensor. Pero por lo menos hacemos ejercicio subiendo esta calle, la Landeta. Todos los días, subida y bajada. Así que sedentarios en mayor o menor proporción no somos. Pero sí tenemos el factor de riesgo principal, que es la alimentación con poca fibra y con mucha carne. Estudios que se han hecho a nivel mundial indican que la diverticulosis está relacionada con la falta de fibra en países occidentales. Nosotros, todo lo que es el continente americano. En cambio, en países orientales se asocia, no está asociada a la fibra, se asocia al consumo de carne, a la inadecuada o insuficiente, al insuficiente consumo de carne. ¿Y por qué a este lado del mundo está relacionada a la fibra y al otro lado del mundo está relacionado a la carne? Si todos somos seres humanos, no somos aliens de este lado y del otro lado, no. ¿Por qué habrá esa diferencia? ¿Cuál será el factor principal? Como de otras enfermedades, ¿qué creen que sea el factor? La cultura. No tiene nada que ver la cultura. La Si razón. hablamos de la cultura, hablaremos de bailes, esas cosas. Raza. ¿Qué? La razón. Factor racial. El factor racial. Como en muchas otras enfermedades, el factor racial es predisponente para que ciertos grupos raciales tengan mayor predisposición a ciertas enfermedades y otros grupos raciales a otras enfermedades. Todo relacionado con la genética. Y como pero un factor también a tomar en cuenta, la herencia. Esta enfermedad se hereda y de acuerdo a las leyes de Mendel puede pasar de una generación a otra, saltarse generaciones o, como muestra la imagen, estar presente en una misma familia al mismo tiempo. ¿Cuál es el común denominador que tienen estas 4 personas? La obesidad, ¿no? La obesidad. Cuando tenemos el factor ambiental, tomar en cuenta, los hombres tienen mayor incidencia de que al presentar divertículos estos sangran. En cambio, las mujeres tienen mayor predisposición a que el divertículo se inflame. Si
se inflama el divertículo, tendremos la diverticulitis. La mujer, mayor predisposición a la inflamación del divertículo, y el varón, mayor predisposición al sangrado del divertículo. Bueno, vamos a ver las presentaciones clínicas. La enfermedad diverticular del colon tiene diversas modalidades de presentación dependiendo de la clínica y de posibles complicaciones. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Les decía, nada raro que más de la mitad de nosotros tengamos divertículos y no lo sepamos. ¿Por qué? 80% de los pacientes con divertículos son asintomáticos toda su vida. Ni nos vamos a enterar, a menos que por alguna otra causa nos sometamos a una tomografía abdominal o a una colonoscopía o una radiografía contrastada de aparato digestivo. Y puede ser un hallazgo. Cuando la enfermedad presenta síntomas, se puede llegar a presentar, se puede llegar a encontrar en los pacientes en 4 variedades. La enfermedad diverticular sintomática, pero sin complicaciones. Solo son divertículos, pero no complicados. La diverticulitis, que es la inflamación del divertículo. Cuando existe sangrado del divertículo, o cuando además de la diverticulitis se presenta colitis. ¿Qué es la colitis? Inflamación del colon. Una cosa es colitis con inflamación del colon y otra cosa son los divertículos. A ver, vamos a ir viendo cada una de estas manifestaciones. La diverticulosis asintomática. Fíjense esta endoscopía, bueno, esta colonoscopía, ¿qué nos muestra? Parece un queso gruyere lleno de huequitos. Solo son orificios, son los sacos herniarios que se han presentado por la presencia de divertículo. Divertículo es la presencia de esta herniación de la mucosa. Cuando se presenta la enfermedad por la presencia de divertículo se llama diverticulosis. Y cuando el divertículo está inflamado, diverticulitis. 3 palabras con un significado distinto. La diverticulosis asintomática, les decía, hallazgo accidental. El paciente es evaluado por otra patología y accidentalmente se encuentran divertículos. Situación muy similar a la que sucede con las patologías de vesícula. Al paciente le evalúas por una patología X, ponte renal, y resulta que al momento de pedir ecografía de rostro abdominal aparecen cálculos en vesícula y el paciente ni tenía síntomas. Es algo también frecuente. ¿Cómo se puede llegar a determinar la presencia de una diverticulosis si es asintomática? Clínicamente no hay cómo, porque no hay síntomas. Pero a través de la realización de una tomografía o una colonoscopía se puede llegar a encontrar la presencia de los divertículos. Si es asintomática, no debe hacerse nada. No los toques. Míralos, pero no los toques. Déjalos tranquilitos, no los molestes. No están haciendo daño a nadie, así que no los molestes. Es una situación similar a la que se toma como acción en otro tipo de alteraciones. Por ejemplo, nódulos, quistes. Muchas veces la presencia de nódulos o quistes cutáneos son simplemente alteraciones de tipo estético. Pero una indicación por una patología o alteración clínica muchas veces no. A ver, vámonos al ejemplo de algo más frecuente y que seguro ustedes conocen. ¿Qué se hace cuando existe un cálculo renal? En el parénquima, dentro del parénquima renal. ¿Qué hace? Les sacas mi culpa cuando les pregunto de nefro, ¿no? Es dependiendo de la clínica. No tiene clínica, es igual que este es asintomático. Por eso,
Entonces, no, es que en realidad no se debería hacer. No puede, ¿cómo puede ser? Has encontrado los cálculos porque pediste ecografía y te reportan. Y no, ni pensabas encontrarte cálculos. Usualmente tiene una clínica de dolor y un dolor intenso, entonces. Si es- No. ¿Quién te dijo eso? Mi profesor de neuro. Doctor, veríamos el tamaño. El tamaño. No, el tamaño es invisible. A ver, para complementar lo que decía su compañero, algo que ya les he enseñado. ¿Los riñones duelen? No. ¿Por qué no duelen? No tienen nervios sensitivos dentro del parénquima. Igual que los pulmones, igual que el hígado, igual que el corazón, no duelen, ¿no ve? Inclusive les he dicho, el corazón duele cuando hay mal de amor, pero es otra cosa. Pero hay circunstancias en las cuales, por eso la medicina no es ciencia exacta, puede haber dolor proveniente de estos órganos. ¿En qué circunstancia duele el corazón? Fuera del mal de amor. Cuando hay pericarditis y cuando hay infarto. ¿Cuándo duelen los pulmones? En pleuritis, luego en... Ya, pleuritis, edema pleural, patologías de pleura, porque ahí están los receptores sensitivos. Patologías del parénquima. Saben, si están presentando historia clínica con eso, yo sé por qué. ¿Por qué sé? Pues. ¿Cuándo duele el parénquima pulmonar? Cuando hay una neumonía, con el dolor en puntada de costado. Pero siempre y cuando el foco neumónico esté adyacente a la pleura parietal. Ese es el signo de lanza. El signo de la lanza. Y también duele en otra circunstancia, en otra patología, que tiene una triada. Triada, no les voy a decir, ya les doy las respuestas. Quiero que se acuerden. Pulmonar, pues. Patología pulmonar que tiene una triada. Virchow, ¿qué tiene que ver con pulmones? No, no es hablar de memoria tampoco. ¿Qué patología es el tromboembolismo pulmonar? Tiene una triada. Dolor torácico, de origen de parénquima, disnea de inicio súbito y hemoptisis. Ahí también hay dolor. Bueno, respondiendo a la pregunta de su compañero, ¿el cálculo duele en los riñones? Si está dentro del parénquima, no duele. Es igual que un foco neumónico dentro del parénquima pulmonar, no duele a menos que esté adyacente a la pleura. Un cálculo renal no va a doler a menos que esté adyacente a la cápsula renal. A la cápsula, donde están los receptores sensitivos. Ese dolor insoportable, un dolor realmente 10 sobre 10, que se inicia en zona lumbar y que semiológicamente se irradia hacia flanco y posteriormente a hipogastrio y concluye a nivel de genitales externos, específicamente a nivel del meato uretral. Eso es típico del cálculo que migra, que está bajando por el uréter. Cuando está dentro del parénquima no duele. Así que la presencia de cálculos dentro de los riñones se puede presentar y ser completamente asintomática. ¿Qué haces? Con un paciente encuentras que tiene cálculos. Hallazgo incidental, ecográfico, tomográfico, como quieras. Tiene cálculos dentro de los riñones. ¿Hay alguna indicación terapéutica? ¿Qué se hace en el tratamiento? Como dice acá, si no tiene síntomas, no hagas nada. Déjalo tranquilo. ¿Qué puedes hacer? Sacar el cálculo. Pero para sacar el o los cálculos, ¿cómo se saca?
Antes se operaba. Agarrabas el riñón y lo abrías como pan de sándwich, sacabas los cálculos y luego tenías que suturar. Y luego ese riñón funcionaba, todavía que ya no. Así que era más el riesgo que el beneficio. Pero ahora el tratamiento no invasivo es la emisión de ondas de sonido y el procedimiento se llama litotripsia. Litotripsia extracorpórea. A través de ese procedimiento bombardeas a los cálculos con ultrasonido y más o menos como dice la historia, como dice la Biblia para los que creen en eso, cómo cayeron los muros de Jericó a través del sonido de trompetas. Era un aparato de litotripsia de hace siglos. Pero eso es, con ondas de sonido han derrumbado paredes de toda una ciudad. Con ondas de sonido estamos destruyendo cálculos. Tiene algo de similitud. Volviendo al tema, si tienes diverticulosis asintomática, ¿qué vas a hacer? Nada, déjalo ahí. Si no produce ninguna molestia, ningún síntoma, no necesitas hacer nada. Simplemente recomendaciones, sobre todo de orden dietético. Fibra, aunque aquí está entre paréntesis. Fibra, ¿aumentarías la fibra? ¿Para qué? Porque dice que la alimentación pobre en fibra es uno de los factores y nuestra alimentación es así. Por la motilidad. Si encontramos un paciente acá en nuestro medio que tenga diverticulosis asintomática y sabemos que nuestra dieta es pobre en fibra, ¿le decimos que aumente su consumo de fibra? ¿Qué vamos a lograr con eso? Nada, porque ya está. ¿Ustedes creen que la fibra va a hacer que esto se cierre? No. Entonces, ¿para qué la fibra? Ya se ha adaptado el organismo a estar funcionando con diverticulosis. ¿Quién sabe cuánto tiempo? Tal vez hasta de nacimiento. Desde niños. A ver, dime. ¿Será para que las heces no sean líquidas y se, como dicen las imágenes, se abren las heces en sus divertículos? Tal vez. Podría ser. Ya, podría ser una causa, sí. Pero para entender esto, pues volveremos a reumatología. ¿Por qué no? También reumato. ¿No les ha gustado? Es interesante el reumato. Muy interesante. Por el origen de las enfermedades. A ver, un paciente tiene artritis reumatoide. Lo diagnosticamos el día de hoy. ¿Cómo se diagnostica? Los criterios. Clínicamente o laboratorio. ¿Cómo se diagnostica artritis reumatoide? Es la pregunta. Criterios. Todos los diagnósticos siempre son clínicos. ¿O no han aprendido eso? ¿Para qué les repito cada vez en todo lado? Dolor articular, rigidez matutina de una o más articulaciones y Ya, más bien. ¿Te acuerdas el de Dolores progresivo o intenso en las mañanas y que con la actividad física disminuye. Va disminuyendo, sí. Manifestaciones clínicas como el dedo de Hall, Cuello de cisne. dedos, cuellos de forma de Dedo de botonero. ¿Tú qué me dices? También vamos a Pero encontrar estás con papi que no te escucho. Que para el diagnóstico tenemos que tener una o dos articulaciones con deformación que sean grandes, o si no me equivoco eran más de 3 articulaciones pequeñas que tienen que tener deformación. Pero no, con deformación no. Porque puede haber artritis reumatoide sin deformación. Lo que su compañero estaba indicando está bien. Son los datos clínicos que te hacen sospechar de artritis reumatoide. Ni siquiera la confirmas.
Ahora, la segunda pregunta. ¿Cómo confirmas un diagnóstico de artritis reumatoide? Factor reumatoide. No. Dime. Lo confirmo. Yo tengo otra manera de relacionar junto con lo del colon, porque hay una... Fuera del colon. Olvídate del colon. Estamos hablando de reuma. Pues que tiene que ver con porque hemos avanzado igual en reumatología, por la displisis intestinal, que tiene que ver mucho el colon con la dieta y por la artritis reumatoide. Pero la pregunta es, ¿cómo confirmas un diagnóstico de artritis? Ya hemos visto que hay datos clínicos que te hacen sospechar de artritis reumatoide. ¿Cómo la confirmas? La respuesta, 2 palabras. No. No. Mucho dolor. ¿Cuál es la respuesta? Criterios EULA. ¿Ya ve que saben? ¿Ya ve que saben? Ese conocimiento está en un archivo y en su disco duro bien guardadito. Archivo secreto, dice, que ni siquiera ni se acuerdan cómo abrirlo, aprendí la clave. Está encriptado. Está encriptado. Ya, tienes un paciente que has diagnosticado artritis reumatoide. El día de hoy hemos hecho criterios EULAR. Se deben acordar, hay 4 variables, ¿no? Número de articulaciones comprometidas, restantes de fase aguda, serología y tiempo de evolución. ¿Cuántos puntos debe sumar el paciente? No, como de 10. 10 es para el lupus. Más de 6. De 8 tampoco. Más de 6. 6 o más hace el diagnóstico. Hemos hecho eso. Muy bien. Diagnosticamos una artritis reumatoide aguda descompensada el día de hoy a un paciente X. Tratamiento, ¿qué le vamos a dar? Vamos, paracetamol. ¿Cómo le vas a dar paracetamol a un paciente con artritis reumatoide? Ya basta. Metotrexato. Ya, uno de los pilares del tratamiento de la artritis reumatoide es el uso de los Fármacos inmunomoduladores. La primera indicación para lo que es el dolor y demás, ¿sí son los AINES o los Ya, los AINES, pero no el paracetamol. Miren, el tratamiento de la artritis reumatoide tiene 3 pilares. 1, analgésico para el dolor, antiinflamatorio, que puede ser ainocorticoide, y FAM, las 3 patas de la silla, de la mesita de 3 patas. Si uno de ellos falla, el tratamiento de la artritis reumatoide está mal. Hasta ahí estamos bien. Si ese paciente presenta dedos en gatillo, en cuello de cisne, nódulos de Bouchard, nódulos de Verdheim, la manito así que se llama, Desviación cubital. tiene nombre. Mano en garra es así, mano en garra, caída. Este es así, chuequita hacia el lado izquierdo. ¿Les gusta la música? Sí. No le sale, dime tú. Si les gusta la cumbia, se llaman dedos en ráfaga. Me han dicho dedos desviación cubital, pero háblame fuerte, soy hipacúsico, ¿no ve? Ya, este paciente tiene esas lesiones. Tiene desviación cubital, dedos en ráfaga, dedos en cuello de cisne, tiene dedos en martillo, tiene nódulos por todo lado, o sea, toda la característica de la artritis reumatoide. ¿Para qué sirven los FAMI? Para disminuir la respuesta inflamatoria de... Ya, inflamatoria, los FAMI, no. Inmunitaria. Para evitar la... actuar sobre lo que es el sistema inmune como tal. Ya. Sí, sí. Porque sí hay una respuesta inmune a actuar
actúan bajando, disminuyendo lo que es la... Inhibiendo los grupos. La artritis reumatoide tiene un origen autoinmune. Así que, ¿qué hacen los FAMI? Son fármacos inmunosupresores. Pero algo más práctico. Al paciente tienes que explicarle que aunque le des los fármacos que tiene que empezar a usar de por vida todos los años desde su vida, su mano se va a quedar chueca. Su dedo va a seguir torcido. O sea, el tratamiento no arregla lo que ya estaba mal antes. ¿Qué evita? Que la enfermedad avance. Lo mismo aquí. ¿Para qué le damos fibra? No es para solucionar los huecos que hay, es para evitar que se formen más. Esa es sería la explicación para que un paciente que tiene la patología pero de tipo asintomática, solamente le demos tratamiento dietético, fibra. Ahora, la fibra va a aumentar la motilidad intestinal y ¿qué va a evitar? Estaban en lo cierto. Evitar que esos divertículos se llenen de heces fecales. O sea, que se enlentezca el peristaltismo y evitemos que se forme, que se llene de heces para que no tengamos complicaciones. También el consumo de fibra o aumentar la dieta evitaría que se formen divertículos al lado de otros divertículos y se formen unos más grandes. ¿Podría evitar? No, los divertículos no llegan a confluir unos con otros. Pueden estar lado a lado. No, hay otra imagen. Pueden estar lado a lado y son completamente independientes. Esta es la diverticulosis asintomática. La otra variedad, la que tiene síntomas, pero sin complicaciones. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es el principal síntoma de las patologías abdominales? El dolor. Así que esta no es la excepción. Va a haber dolor, pero un dolor inespecífico, dolor generalizado, secundario a qué? A la estimulación de los receptores nociceptivos de la pared colónica a nivel de los divertículos. Y tiene una similitud, la sintomatología, para el síndrome de intestino irritable. ¿Conocen? La enfermedad del intestino irritable o colon irritable. Esa patología, ¿por qué se caracteriza? Porque el paciente presenta dolor abdominal y diarrea, pero no por infección, no por parásitos, no por lo que hemos visto antes, sino por alteraciones emocionales. Hay personas que reniegan y ese ratito corren al baño. Hay personas que les dan una noticia, buena o mala, les altera emocionalmente y ese ratito corren al baño. O tal vez les suceda, chicos, están con tanto nervio por su examen que no se aguantan y necesitan ir al baño y con diarrea. Eso es síndrome de intestino irritable. Eso es simplemente una alteración de tipo emocional. Por lo tanto, la sintomatología de esta variante se presenta con características similares. El dolor está referido a nivel de cuadrantes inferiores, sobre todo a nivel del lado izquierdo, donde se encuentra el asa sigmoides, que se exacerba, como indica acá, con la ingesta de alimentos, cualquier tipo de alimentos, y disminuye con la defecación o con la eliminación de gases. Otras manifestaciones, la hinchazón o aumento de volumen abdominal, puede haber constipación o diarrea e inclusive eliminación de moco a nivel del recto. Heces con flemas y moco. Está tan inflamada la pared del colon que se va a eliminar una gran cantidad de mucosidad. Eso es lo que va a producir la presencia de moco. De esa imagen, ¿qué les llama la atención? ¿Dónde hay inflamación con esa imagen? Está de rojo, todo está inflamado. Está torcido. Para algo les enseñó términos semiológicos. Che, ¿cómo me van a hablar de torcido? ¿Qué sucede acá? Aquí está la válvula ileocecal, este es el ciego, colon ascendente,
ángulo hepático del colon y este es el colon transverso, pero miren, baja, vuelve a subir, llega al ángulo esplénico del colon, da otra vueltita y recién baja para transformarse en colon descendente, y que estén las sigmoides y el recto. Diagnóstico. Estos son megacolon. Megatólico colon, más correctamente. Otra situación que con seguridad, igual que divertículos, más de la mitad de nosotros tenemos en este preciso momento. ¿Cuál es la principal causa? Hereditaria. No. Pero la insuficiencia es lo del megacolon. ¿Cuál es la causa? La etiología. Acá tenemos Chagas. La mitad de nosotros debe tener eso. Yo en mi vida me he hecho picar con una cuchara. La altura, pues. El megacolon de altura. Todos los que hemos nacido y vivimos en la altura, no solo en este país, en todos los países que tengan cordilleras, no solo en América, también en África, en Europa, en todo lado, pueden llegar a presentar megacolon de altura. Tomando en cuenta que se considera ciudades de altura aquellos que están por encima de los 2.500 metros del nivel del mar. En nuestro país eso incluye de Cochabamba para arriba. No solo es La Paz, no solo es el Alto, no solo es Oruro, Potosí. Así que por el hecho de haber nacido acá, podemos tener megacolon de altura. Y por el hecho de nuestra alimentación podemos tener divertículos. El paciente, nada raro que teniendo megacolon de altura, tenga además mayor espacio para la formación de divertículos, porque la principal sintomatología del megacolon de altura, ¿cuál es? Constipación. Si el paciente es estreñido, cada vez le cuesta ir al baño y tiene que usar laxantes de 1 y 1000 formas, primero piensen, ¿no será megacolon? Que alguno de nosotros puede que tenga eso. Y al haber constipación, eso favorece a la presencia de ¿qué? Tenemos que contraer el colon con más fuerza, aumenta la presión dentro de la luz y eso puede producir los divertículos. La hemorroides está en el otro lado, abajo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Con una colonoscopia. El estudio de oro, ya sabemos, gold estándar para las patologías digestivas, la endoscopia. Para las patologías de colon, la colonoscopia. ¿Ya? Miren esta imagen. Aquí están divertículos uno al lado de otro, no confluyen. No confluyen. Este de acá está vacío, pero todos estos, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿qué tienen en su interior? ¿Qué parece? ¿Qué se mira? Moco no creo. Acá, por ejemplo, este de acá, parece gelatina. En cambio, este ya es tejido. Este divertículo ya no está vacío, ya no tiene, más bien, su luz no está desocupada. La luz de estos divertículos ya tiene contenido. Y si un divertículo se llena de algo, de lo que sea, ya no solamente está como divertículo, se puede inflamar. Y de diverticulosis pasamos a diverticulitis. ¿De qué se puede llenar? De alimentos, de restos alimenticios mal digeridos o por último de heces fecales, los restos de heces fecales. Si decimos restos de alimentos mal digeridos, ¿a cuál me estaré refiriendo? Algo que consumimos relativamente frecuente, depende del gusto de cada uno. Maíz. El maíz, me hace ser. Cualquier variedad de maíz. No tenemos la enzima como tienen otros animales para poder degradar la cáscara de celulosa. Por eso muchas veces comemos choclo y se sale tal cual o con restos muy grandes. No tenemos enzima palominasa. ¿Qué vamos a hacer en el tratamiento?
de esta patología, de esta variante que es sintomática. Hay dolor, pero no tiene complicaciones. Fibra, otra vez, le damos fibra. Indica que la fibra con salvado puede incrementar la flatulencia y la fibra soluble puede incrementar los síntomas. Entonces, le damos fibra para mejorar algo, para evitar que se sigan formando más divertículos, pero la misma fibra puede exacerbar los síntomas. Si es una enfermedad sintomática y el principal síntoma es el dolor, ¿qué le daríamos? Un analgésico. Pero tomando en cuenta que el dolor es producido por la contracción espasmódica de la musculatura lisa, es mejor darle antiespasmódico. Tratamiento ya más específico para los divertículos. Este fármaco que se llama mesalazina, nombre comercial 5-ASA. Tratamiento de primera línea tanto para los divertículos como para la enfermedad de Crohn. Vienen presentaciones de 400 miligramos y se da cada 12 horas. Otra alternativa, discutible, el uso de antibióticos. Uso de antibióticos, pero que no sean absorbibles. Antibióticos que actúen directamente sobre la luz color. ¿En qué patología hemos usado esos antibióticos? ¿En qué patología? Infecciones gastrointestinales. ¿En qué patología? ¿En qué diagnóstico? Hemos llevado hace una semana en la colitis pseudomembranosa, el agente etiológico, el Clostridium. ¿Cuál era el principal antibiótico no absorbible? La neomicina. El uso de un antibiótico como la rifaximina, presentaciones de 550 miligramos, dosis también cada 12 horas, vía oral. Discutible, todavía discutible. Se ha determinado que puede llegar a producir disminución en la frecuencia e intensidad de los síntomas, de todos los síntomas, incluido el aumento de volumen abdominal, incluido el dolor abdominal, incluido la presencia de flatulencia, meteorismo, la formación de gases. Pero siempre se recomienda hacer un tratamiento combinado, rifaximina más fibra. Así el tratamiento será mucho más efectivo. Y el uso de los probióticos, ¿para qué? Aquí dice, está todavía en objeto de estudio. Porque se ha planteado en algún momento que una disbacteriosis puede coadyuvar al empeoramiento, a la exacerbación de la sintomatología de los divertículos. ¿Habrá tratamiento quirúrgico? Sí. ¿Cuándo? Cuando se presenta diverticulosis, perdón, no se plantea tratamiento quirúrgico cuando hay una diverticulosis no complicada. Recién cuando hay complicaciones, vamos a pensar en plantear un tratamiento quirúrgico, obviamente como última alternativa. Y hay que evaluar riesgo-beneficio. Veamos la otra variante, la diverticulitis. Esta ya es la inflamación de los divertículos. Diverticulitis, la complicación más frecuente. Causa. Aquí está la causa. Estos divertículos, ¿de qué se han llenado? De fecalitis. Estos son restos de heces fecales. La diverticulitis cursa con inflamación o infección del divertículo. Puede ser aguda o crónica, como muchas enfermedades, dependiendo del tiempo de evolución, complicada o no complicada. Cuando se complica, ¿cuáles son las complicaciones? Abscesos, fístulas, obstrucción o perforación. Si se perfora directamente un divertículo, ¿qué se produce? Peritonitis, y ahí sí o sí hay que operar. La diverticulosis es más frecuente en personas de tercera edad, más allá de los 60 años. Pero
Se puede presentar en personas jóvenes. Raro, pero no imposible que a la edad que están ustedes se tenga diverticulosis. Pero si tiene una persona joven diverticulosis, es más fácil que se inflame y se convierte en diverticulitis. O sea, una persona joven la vamos a encontrar más con diverticulitis y una persona de tercera edad más con diverticulosis. Acá está el esquema de lo que se produce en la diverticulitis. Acá tenemos a los divertículos, aquí abajo está. El divertículo, acá arriba hay otros divertículos, pero acá el esquema indica que se llenó. Ese saquito, esa bolsita se ha llenado de heces fecales, de restos de alimentos o de cualquier otra situación que va a producir inflamación dentro del divertículo, inflamación de la mucosa que compone el divertículo, y eso va a producir la diverticulitis. Y se ha planteado la presencia del citomegalovirus como un coadyuvante para la reactivación o exacerbación de la diverticulitis. Esta diverticulitis se la divide también en no complicada cuando solamente se presenta el proceso inflamatorio como tal. ¿Qué síntomas nos da? Dolor abdominal, localizado sobre todo a nivel de cuadrante inferior izquierdo, donde está el asa sigmoides, asociada frecuentemente a diarrea, pero en otras circunstancias, menor proporción a constipación, a estreñimiento. Y síntomas más generales y menos frecuentes, anorexia, náuseas, vómitos, disuria y cistitis simpática. ¿Por qué disuria en un paciente que tiene patología de colon? Veamos a nuestro paciente desde un punto de vista más amplio. Que tiene que ver la vejiga con el colon. El asa sigmoides está en íntima relación con el colon. Y si un divertículo está anidado justamente en el asa sigmoides, puede llegar a, por continuidad, a pasar la infección o la inflamación a la vejiga produciéndose cistitis. ¿Y qué síntoma presenta el paciente? Disuria, dolor al orinar. En el examen físico que encontramos, dolor a la palpación en cuadrante inferior izquierdo, el signo de rebote positivo. ¿Cómo se llama eso? Bloomberg. ¿Saben qué, chicos? Pasamos práctica de gastro a las 11, ¿no ven? Les voy a pedir que vengan a las 10 y pasen prácticas con semiología, porque justo estamos llevando maniobras abdominales y como ellos saben y ustedes no. ¿Para qué sirve Bloomberg? No es para Bloomberg es el dolor a la descompresión brusca en fosa ilíaca derecha. ¿Te diagnostica? Apendicitis. ¿Y si el paciente ya no tiene apéndice? Si le han operado de apéndice, le han sacado el apéndice y tiene Bloomberg positivo, Indicativo de peritonitis. diagnósticos diferenciales. Uno, tiflitis. Luego, Peritonitis. no, pues que no es peritonitis. Salpingitis. Ya. Ofaritis. ¿Qué es la ofaritis? O Inflamación de ovario. ¿Qué más puede ser? Salpingitis. ¿Qué más? Ileitis terminal. Ileitis terminal. Embarazo ectópico. ¿Qué más? La enfermedad de Crohn. Infección urinaria que compromete al tercio distal del éter. Justo antes de su ingreso en la vejiga, porque tiene íntima relación con el ciego en este caso, no al otro lado. Hasta la tifoidea te puede dar dolor en fosa ilíaca derecha que asemeja a la apendicitis. Signo de Bloomberg se utiliza para fosa ilíaca derecha. El dolor a la descompresión brusca en cualquier otro cuadrante que no sea la fosa ilíaca derecha se llama
signo de Genot de Mussy. Ese es el que sirve para diagnóstico de peritonitis. Acá nos dice sensibilidad en el cuadrante inferior izquierdo. Signo del rebote positivo. Estamos hablando de esa maniobra. Maniobra de Genot de Mussy. Además, en el examen físico puedes llegar a palpar una neoformación blanda, una masa blanda, cilíndrica, dependiendo de la magnitud, obviamente, de la complicación que tenga el tamaño de los divertículos. Disminución del peristaltismo intestinal. Y como es un proceso infeccioso, fiebre. Como en todo proceso infeccioso, fiebre. Diagnóstico diferencial para la apendicitis aguda. Otro diagnóstico diferencial, la presencia de divertículos. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Anamnesis, examen clínico completo. Como estudios complementarios podemos solicitar la proteína C reactiva, que nos indica valor mayor a 50 miligramos. ¿Cuál es el valor normal de la PCR? Menor a 6, ¿qué? No son papas ni cebollas. Ya, 6 miligramos. ¿En qué patología se eleva típicamente la PCR? ¿Pero en qué patología? Junto con la BES. ¿Saben qué es la BES, no? No es la BSG, BES. BSG. ¿Qué es? La velocidad de eritrocitosis. Ambos se elevan usualmente a la par. PCR por encima de 6 miligramos. La BES por encima de 25 menos. No es adivinando. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vamos a jugar. Mayor a 10. ¿10 qué? Milímetros por hora. Es velocidad. En física, en colegio hemos aprendido. Velocidad es espacio sobre tiempo. Milímetros por hora. Ambos estudios laboratoriales, la PCR y la BES, suelen elevarse al mismo tiempo. ¿En qué patología típicamente? Muchachos, en serio, preocupa que no sepan eso. ¿Cuál es la respuesta? ¿En qué patología típicamente se elevan esas dos pruebas laboratoriales? Respuesta: en ninguna. Porque los dos se denominan reactantes de fase aguda, inespecíficas, más bien, no son específicas de ninguna patología. Se elevan tanto en enfermedades inflamatorias como en enfermedades infecciosas. Y son las dos pruebas laboratoriales más utilizadas. ¿En qué creen? En reumatología. ¿Les han enseñado eso en reumatología? Voy a hablar seriamente con reumatología. Bueno, con la persona que esté ahora. Ahora, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico? Ya hemos dicho, el gol estándar, la endoscopía. ¿Qué más podemos utilizar? Una tomografía de abdomen. ¿Simple o contrastada? Con contraste. ¿Por qué con contraste? ¿Por qué no simple? Pregunta de imagenología. Ahora voy a hablar con su profesor de imagenología. Tomografía de abdomen, ¿simple o con contraste? Para divertículos. ¿Qué? Para ver los divertículos. Pero con la simple también se ve. Porque es que, chicos, les hago estas preguntas porque deben tener razonamiento, tienen que razonar, deben tener criterio médico para saber cuándo pedir tal o tal estudio, cuándo dar tal o tal otro fármaco. Por dos motivos. Uno puede ser por el cuán profundo está el divertículo y cuántos hay para verlos. Pero el contraste no lo vamos a colocar dentro de la luz intestinal. En una tomografía, ¿dónde se coloca? En una tomografía de abdomen, ¿dónde se coloca el contraste?
Eso es conocimiento de lo más básico de endocrinología. De lo más básico. ¿Dónde se coloca el contraste? ¿Se le da para que tome? Contraste varitado, yodado, se disuelve en agüitas, mientras va pasando por la luz del estómago, esófago, intestino, se van sacando las imágenes de la tomografía. ¿Es así? Pues no, pues eso es para la radiografía. En una tomografía contrastada, el medio de administración es, o la vía de administración es endovenosa. ¿Sabían eso? Sabían. ¿Y qué es lo primero que tienes que verificar en el laboratorio de tu paciente antes de darle contraste? Alergia. ¿Acaso en el laboratorio te sale que es alérgico? ¿Qué ves en el laboratorio de tu paciente antes de darle contraste? Endovenoso. Creatinina. ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué creatinina? ¿Por qué no amilasa? Obviamente, pues, pero ¿para qué? ¿Para qué? Es que no creo que hasta ahí llegue su conocimiento y me digan creatinina para ver función renal. No pues. Se elimina a través de orina. Para ver si se puede mejorar con el Porque el contraste se elimina por vía renal. Pero respondan así, no para ver función renal. Ahora, inclusive teníamos que ser más específicos. No solamente hay que ver la creatinina, ¿cómo determina la función renal? ¿Cómo determinas la función renal? No solo es viendo que la creatinina esté por debajo de 1.4 miligramos por decilitro. ¿Qué tienes que hacer? Tasa de filtración glomerular. Sacar la tasa de filtrado glomerular. ¿Cuánto normal? No. Sí, está bien. 90 para arriba, valores normales, mínimamente 90. Por debajo de 90 ya clasificas la insuficiencia renal dependiendo los valores. ¿Cuál vamos a usar para los divertículos? A ver, una contrastada. Esto no sé si sé. Una contrastada, ¿cuál es la principal indicación de una tomografía contrastada? Cuando estás en el estudio de qué, no solo en abdomen, en cualquier parte del cuerpo. Cáncer, de tumores, neoplasias, sí o sí tienes que pedir contrastadas. En este caso de los divertículos, ¿nos sirve más una contrastada? Sí, nos sirve más una contrastada que una tomografía simple. Otras pruebas, esto es lo que les decía hace rato, tomas de 2 al paciente que tome contraste iodado y miren cómo se ven de bonitos los divertículos. Aquí como saquitos, como bolsitas, se puede. ¿Una ecografía no sirve? No sirve, pero no es tan específica, tan sensible como es una colonoscopia. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? El tratamiento es ambulatorio cuando no hay criterios para hospitalización. ¿Cuáles son esos criterios de hospitalización? Acá abajo. Intolerancia a la vía oral, presencia de datos clínicos de peritonitis, vómitos, fiebre o cuando no mejora con el tratamiento ambulatorio. Estas son las indicaciones para que el paciente reciba tratamiento hospitalario. Si no cumple esos criterios, lo manejas en su casa. ¿Qué le vas a dar? ¿Qué vas a indicar? Reposo intestinal, o sea, dieta, aporte de líquidos, antibióticos orales porque es un proceso infeccioso. Estamos hablando de diverticulitis. ¿Qué le vamos a dar? Quinolonas. ¿Les pregunto? ¿Cuál le dan? Señor. ¿Cipro? ¿Cuánto? 500 cebollas. ¿Cada cuánto? Ah, pero respondan bien. ¿Qué vía?
o intravenoso. ¿Y vía parenteral? Lo mismo. No, 200, 200 es vía parenteral. ¿Y la levo? 500, 200, pero 750 miligramos. 500 una vez al día. cada 24 horas. ¿Y el ofloxacino? 200 a 400. ¿Y el moxifloxacino? No hay promedio. Te apuesto a que sí hay. Te puedo apostar la nota de tu parcial de litro 3 a que sí hay. Moxifloxacino hay. No, una cosa es el INAMI, es lo que maneja el ministerio. Otra cosa que encuentras en la farmacia. Por si acaso hay. ¿Lo ven? 400 cada 12. ¿De qué línea? No, esta es. Esta, ¿no ven? Zaval, está, de la línea Zavales. De la industria. Hay. Así que no me digan que no hay. No nos conformemos pues que las quinolonas solo es levofloxacina y ciprofloxacina. Y esos antibióticos no se han puesto a la venta. Ayer están. Yo, ¿saben cuándo los he conocido? 12 años atrás. Hace 12 años que me los han presentado al moxifloxacina. ¿Usted usa pero cipro o oximoxacina usualmente en el día a día? En el día a día uso levo. ¿Cuál es su escala de tratamiento de usted, doctor? Mi escala. O sea, ¿qué uso? Sí, para sus pacientes. Levo. ¿Cuánto? Levofloxacina, vía oral o vía parenteral, cualquiera, 500 miligramos. 500, a ver, la levofloxacina vienen comprimidos de 500 y 750, se da una vez al día, vía oral. Vía parenteral, 500 miligramos. Si el paciente está internado, en lugar de darle vía oral, le doy vía parenteral para los que está internado. En situaciones de una diverticulitis muy complicada, levofloxacina, vía parenteral. Ya está. Mira, todas las. Se ha enojado el lápiz. Sí,